Cinema Rex. Hola, hola, bienvenidos a Cinema Rex. En esta ocasión vamos a hablar de dos películas. La primera de ellas se llama The Lost Daughter y está en Netflix. Creo que es un poquito complicado decir una sinopsis de la película sin spoilear mucho, pero bueno, en general comienza con una señora de 48 años que llega a una playa en Grecia, se pasa unos días muy tranquilos, al parecer está como de vacaciones, sin embargo se ve que ella está leyendo mucho, está estudiando mucho y en algún momento, en los primeros minutos de la película, llega una familia muy numerosa a interrumpir esa paz que ella tiene en esa playa. Y a pesar de todo el caos que está viviendo esta familia escandalosa y muy disruptiva, ella comienza a poner especial atención en una de las integrantes de esa familia, que es una mujer joven, y sobre todo cómo es ella y la interacción con una hija pequeña que tiene. A través de esta interacción ella va a empezar a recordar cómo era la interacción con sus hijas, cómo se llevaba con ellas, las vivencias que tenía con sus hijas de muy pequeñas, y se va a ir develando la historia de esta señora de qué es lo que pasó con estas niñas, que todo el tiempo es un misterio. La señora de quienes hablo está interpretada por Olivia Colman. La hemos visto como la reina Isabel en la temporada pasada de The Crown. eh, es una actriz de primer nivel, la verdad es que este papel no es la excepción, actúa excelente, eh, y con eso me refiero a que cuando son tonos muy tranquilos en la película, muy pacíficos, la película puede parecer en algunos momentos lenta. Ella lo interpreta con gran maestría. Cuando son tensos, ella provoca esa tensión en la película. Cuando son nostálgicos, tristes, también ella va arrastrando todo el arco dramático de la película con una gran maestría, y la verdad es que es una delicia verla actuar. El papel creo que le queda perfecto, el cast está muy bien hecho. También Dakota Johnson, quien es la mujer joven que tiene a esta niña en la playa, eh, actúa muy bien. Yo no vi las 50 sombras de Grey, es la protagonista de la película, junto con Grey. Y la verdad es que hace un excelente papel también. Le hace una muy buena réplica a Olivia Colman. Y bueno, es a través de justo como todo este mar de emociones y vivencias, como se nos van a ir presentando los mensajes que la película quiere transmitir. No con ello quiero decir que es una película moralina o que quiere dejar una moraleja, pero sí es muy claro que quiere dejar ciertos mensajes o dar o comunicar ciertos statements, y creo que lo hace muy bien, sin ser sin pontificar, sin llegar a ser como una película que regañe o que pretenda instruir, sino más bien presenta de una manera muy clara y muy humana cómo es la maternidad desde un punto de vista, y cómo es una mamá, pero del lado más humano que pudiera verse, ¿no? La verdad es que creo que, digo, cada quien tendrá una relación con su mamá de manera distinta, pero creo que mueve mucho como esa percepción que uno tiene de la madre y de cómo a veces uno juzga a las madres o ciertas acciones que toman. Eh, Creo que una mujer, y más una mujer que es mamá, la va a disfrutar muchísimo más porque va a entender muchos subtextos que seguramente pues otras personas no las entenderemos. Pero me parece una excelente película, una excelente decisión si la quieren ver en Netflix. Un dato que me parece interesante mencionar es que la directora es Maggie Gyllenhaal, quien es hermana de Jake Gyllenhaal, el actor. Y ella es su ópera prima como directora, aunque ha dirigido algunos capítulos de series en otras ocasiones. Es su primer largometraje. Bueno, ella me parece que hace una muy buena dirección para hacer un primer trabajo. Sin embargo, creo que sí en algún punto de la película empieza a ser circular y empieza a ciclar la misma idea con las mismas personas, o sea, con las mismas situaciones, con los mismos actores, y sí puede llegar a haber algún punto en la película en donde aturda un poco, pero creo que el mensaje es muy poderoso y está muy bien construido, y realmente ese tema se puede pasar un poquito por alto. Definitivamente creo que es una película que, si uno ve con el corazón abierto y esperando entender el lado humano que quiere presentar la película, es muy, muy disfrutable.
La narrativa sí es un poco lenta, es decir, sí es una película que de repente no avanza con un ritmo muy acelerado. Por supuesto que no hay balazos ni temas de acción aquí, pero tampoco es una película contemplativa así donde haya 2 minutos una rosa secándose y nada de eso. O sea, sí es una película que en ciertos momentos va lento, pero porque el guión exige que vaya lento en cierto punto. Y definitivamente el desenlace, el final, es un gran mensaje que vale mucho la pena analizar y ser visto. Elena Ferrante, quien es la autora del libro en el cual se basa esta película, exigió que para poder ser filmada la película, la directora fuera una mujer. Evidentemente se cumplió lo que ella requería y a mí en este punto sí me parece interesante porque creo que sí requería de la sensibilidad y el punto de vista femenino para poder transmitirse todo lo que el libro quería transmitir de una manera más adecuada y más viva. Entonces, creo que no fue un berrinche de la autora, sino que fue una excelente decisión que una mujer fuera quien dirigiera esta película y la verdad es que le quedó muy bien, la recomiendo mucho, veanla. Bueno, la segunda película de la que me gustaría hablar se llama Nightmare Alley, es la última película de Guillermo del Toro bueno, pues sé que hay muchos fans y mucha gente que lo adora. La voy a ir desmenuzando un poquito, analizando un poquito y viendo los puntos que yo encontré. De inicio está basada en un libro y a pesar de que hay una película que se hizo en 1947 de este libro, esta película no es un remake, sino que Del Toro readaptó el libro para poder presentar otra versión en pantalla. Entonces, si uno ve la película del 47, obviamente que hay muchas secuencias que son muy parecidas, pero el screenplay es completamente nuevo. Entonces, digamos que no tienen relación a nivel fílmico una con la otra. Eh, la película, pues bueno, va de un hombre que tiene un pasado desconocido, oscuro, comienza conviviendo con gente del circo, trabajando en el circo, ahí aprende algunos trucos, como engañar gente y hacer trucos un poco raros y después eso lo va a usar para obtener dinero y no con muy buenos fines, ¿no? Bueno, pues hay un desenlace un poquito lógico ahí, pero eh, creo que el gran tema de la película es como la decadencia humana o la naturaleza humana expuesta en una película que definitivamente está alineada a lo que es el film noir o la película de cine negro. Las películas de cine negro básicamente van de detectives, policías, hay un misterio por ahí que hay que revelar y que todo el mundo está buscándolo. Son películas que se filmaron entre 1930 y 50 más o menos. Hay muchas películas de este tipo de cine. Y pues en general van mucho de eso, como de películas de misterio, de estar cazando o descubriendo cuál es ese misterio y tienen un desenlace usualmente trágico. Hay un elemento muy peculiar de las películas que es un elemento o un personaje que se le llama la femme fatale, que es una mujer misteriosa que tiene por ahí como detrás una agenda con la cual va actuando y va interactuando en la película y metiendo trabas y metiendo más misterio y demás. Pero bueno, son elementos que a veces sí aparecen y a veces no en las películas de cine negro. La que más recuerdo de los últimos tiempos es Sin City, la primera. Y pues bueno, esa evidentemente tiene todos estos elementos, ¿no? Me gustaría mencionarlo porque justo por ahí encuentro algunos puntos importantes que ver en esa película de Del Toro. Yo vi una versión que está ahorita en cines que se llama Vision in Darkness and Light, que básicamente lo que hizo Del Toro fue, él filmó la película a color y esa se proyectó ya en cines, de hecho ya se retiró de cines. La verdad es que le fue pésimo en taquilla y con razón. La verdad es que la película, ahorita vamos a analizar un poquito más, pero se cae mucho. Y lo que hizo ahorita Del Toro fue reeditarla en blanco y negro. Es decir, no la tomó y nada más le puso el filtro en blanco y negro de Instagram y ya, sino que de verdad se puso a estudiar las escenas y ver qué brillos, qué tonos quedaban para hacerla todavía un poquito más alineada a este cine negro. Muchas de las películas de cine negro son en blanco y negro, para dar justo este tono como de misterio,
de que hay algo oculto, y como muchas de las escenas de cine negro son en la noche, entonces pues eso le agrega todavía más misterio y te mete más en el ambiente que los directores quieren que vivan, ¿no? Entonces, aquí creo que sí un gran elemento de Del Toro, y algo que sí juega a su favor es que él es un genio, de verdad un genio, para armar ambientes de este tipo, ambientes misteriosos, raros, que te dan miedo, hasta cierto punto son tétricos, son crudos. Es decir, a él no le da miedo presentar sangre, presentar huesos, presentar carne, puede llegar a ser muy, muy crudo, pero te mete en un ambiente como oscuro y misterioso, del cual quieres saber más. O sea, sí, 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 de algún modo te da miedo y todo, pero quieres saber qué está pasando en ese ambiente, ¿no? A diferencia un poco de Tim Burton, que creo que es muy bueno para hacer como personajes en particular, y que Tim Burton sí crea escenarios, pero más caricaturescos, más fuera de la realidad. Creo que Del Toro lo hace más crudo, más acercado a la realidad, y ese es un gran mérito que tiene. La verdad es que es un excelente creador de esos escenarios y de esos personajes, y cada vez que hace una película le mete muchos elementos de misterio que le quedan muy bien. Entonces, la primera parte de la película, donde este hombre convive en el circo y aprende del circo, la verdad está excelente. Te mete mucho en el ambiente de misterio y de tenebrosidad, de qué está pasando ahí. Y la verdad es que son unos 20 o 30 minutos que se disfrutan muchísimo. La edición en blanco y negro le quedó impecable. Después vi escenas a color, y la verdad es que sí se disfruta más en blanco y negro. Pero justo después de que te mete a todo este ambiente del circo, de Freaks, por ahí sale Willem Dafoe. Entonces digo, tiene un cast de verdad de primera. Entonces la primer parte de la película, que es esta vida en el circo, está increíble, está muy bien armada, muy bien hecha y completamente alineada con el cine negro, y te clava mucho en qué es lo o te clava mucho el interés en qué es lo que va a pasar después. Sin embargo, después de esta primera parte, el segundo acto es este hombre únicamente con una mujer que tomó el circo, se casó con ella, y ahí se cae la película por completo. La verdad es que creo que es el gran error de Del Toro, y en muchas de sus películas, incluso en las mejores de él, lo vemos, que es que se esfuerza mucho por crear estos ambientes oscuros, personajes súper creativos, súper nuevos, y ambientes que te llaman mucho la atención porque te envuelven en un escenario irreal y misterioso, pero interesante. Y después el hilo conductor que te lleva hacia el desenlace ya no lo sabe trazar muy bien, ya no sabe bien cómo mantener tu atención cuando le quitas esos elementos de misterio y de criaturas raras y esas cosas. La verdad es que no lo sabe hacer bien, y esta no es la excepción. La película se cae todo el segundo acto, pierdes completamente el interés. A mi gusto, Bradley Cooper no es un buen actor, y por supuesto que no soporta el peso de una película de este tipo durante todo un acto, y empieza a dar hueva. La película empieza a dar hueva, ya no te interesa. La verdad es que yo a la hora 40, dura 2 horas 35, yo a la hora 40 ya quería que se acabara. Este, el desenlace, pues sí, es bueno. La verdad es que el libro tiene un final muy interesante, pero para cuando llega ese desenlace, la verdad es que ya no tienes interés en ver la película, ya te cansó, porque no construyó, no sabe bien construir un hilo interesante, un arco dramático interesante, sin los elementos de misterio y de criaturas extrañas. Entonces la película del segundo acto en adelante se cae por completo, a pesar de que tenemos a Kate Blanchett como actriz y como esta femme fatal, que lo hace excelente. La adaptación, el guión no es interesante, y la película se cae. A la película le fue pésimo en taquilla, y no con esto quiero decir que no la vean. La verdad es que se puede disfrutar bastante en blanco y negro, pero no diría que es una buena película. La verdad es que se torna aburrida, se torna poco interesante, no conectas ya con los personajes, y pues básicamente ya estás esperando que termine. Entonces, por supuesto que me explico el por qué le fue tan mal, y pues, bueno, no por ello quisiera decir que Del Toro no es un genio para crear los escenarios que hace o las criaturas que hace, de verdad que lo es, pero sigue teniendo este tipo de carencias en cuanto a la construcción de arcos dramáticos sin los elementos que él domina, ¿no? Entonces, pues bueno, quien sea realmente fan seguramente la disfrutará,
Quien no, la verdad es que si se la pueden ahorrar, ahórrensela, no es nada que si se pierden vayan a extrañar mucho. Como dato interesante, tenemos que Leonardo DiCaprio iba a hacer el papel que hace en esta película Bradley Cooper, al final no le llegaron al precio y se bajó del proyecto. Pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana. Cinema Rex.